el señor Ramón Arturo Méndez Zarzuela. Gracias, Nicolás, Luis Fernando, Darling, a todos ustedes, importantísimo para este su medio. Volviendo al caso del terremoto de México, en 2019, creo que fue, habían llamado a un simulacro. En 2017 fue. 2017, sí. Habían llamado a un simulacro atendiendo a que se cumplía un aniversario de un gran terremoto. Y en ese momento la preocupación de las autoridades era informar a las personas que convocaron al simulacro de que no era un simulacro, que en verdad, o sea, que en realidad estaba ocurriendo un sismo de gran magnitud. Esto parece místico, es increíble, la gente no alcanza a entender. Y mucha gente piensa en todas esas situaciones de los antepasados, de los aztecas. México está fundamentado en grandes creencias de este tipo y al parecer fundaron la ciudad, sobre todo Ciudad de México, sobre un gran lago, lago Chitán, algo así, un nombre extraño, y mucha gente atribuye debilidades tectónicas en este sentido. Esperemos y ojalá que el Todopoderoso tienda su bendición sobre esta gran nación que ha sido víctima de estos grandes movimientos telúricos. Bueno, en otro orden, ayer asistimos al inicio de las clases. En nuestro país, desde hace mucho tiempo, han estado reclamándose la solución de graves problemas que tenemos en la educación, y con motivo o no de la pandemia o en los últimos años hemos tenido serios problemas porque no se contuvo a tiempo la gran necesidad de construcción de aulas, sobre todo. Ayer el presidente de la República, en un grito desesperado, diría yo, llamando la atención sobre la necesidad de que centenares de miles de estudiantes podrían quedarse sin aula, que haría lo que tendría que hacer. Lo que haya que hacer lo vamos a hacer para que nadie, no se quede ni un niño afuera. Bueno, pues partiendo de la información en principio del Ministerio de Educación, posteriormente de la ADP, más de 200,000 niños se quedarían sin aula. ¿Usted sabe cuántos se han inscrito de esos niños que se quedarían sin aula? ¿Cuántos? Menos de 1,000, 997. Pero estaban hablando que el ministerio va a subsidiar 100,000. Sí, pero, por lo menos pero solamente ha subsidiado, porque esto que yo estoy diciendo lo escuché penosamente como una información en la mañana de hoy, y varias personas, porque abrieron el teléfono en una gran cadena nacional de radio, en la Z101, y mucha gente decía que fue que no se planificó nada, porque lamentablemente hace tiempo que no se planifica nada. En principio era que solamente construíamos aulas, y es verdad, no hicimos más nada que construir aulas, y ahora es que no hacemos nada, ni siquiera construimos aulas. 997 de estos más de 200,000 que supuestamente se iban a quedar sin aulas se han inscrito en los colegios, porque cuando van a la dirección de colegios privados del Ministerio de Educación, porque recordemos que los colegios son privados, pero están regidos por el sistema de salud. De educación. Perdón, quería hacer una comparación con el sistema de salud, sí, del sistema de educación. El Ministerio de Salud Pública es el regente de las políticas sociales y de salud, sin importar que éstas se vayan a aplicar en clínicas privadas. Lo mismo sucede con el Ministerio de Educación. Y cuando van, allí le dicen, en la dirección de colegios privados del Ministerio de Educación, que tienen que ir a la regional. En la regional le dicen que no, que el ministerio no ha informado nada. Y que cuando la regional, en algunos casos, han mandado a los padres y a los estudiantes a los colegios, le dicen, no, nosotros no hemos recibido nada. ¿Cómo lo vamos a inscribir? Pero además hay la agravante de que los colegios, hay colegios que tienen un mes que iniciaron las clases ya. Yo no sé qué vamos a hacer, porque lo que había que hacer primero, no podemos pasarnos la vida lamentándonos, era construir las aulas en 2 años que no se hizo nada.
Y a veces usted se pregunta, ¿y en qué se invirtieron más de 500.000 millones de pesos? Porque esas transmisiones que se hicieron para la educación virtual, se pagaron 27.000 millones de pesos. Pero olvidémonos de eso. ¿Por qué no se alquilaron hasta viviendas desde un principio? Lamentablemente, tenemos que decir que el presidente, que al fin de cuentas es a quien se le van a contabilizar los beneficios y los daños, tiene que poner ojo avisor y llamar realmente, y no vale la pena con el presidente se esté gañotando, ofreciendo y diciendo, y al final los resultados no se ven. Ayer escuchaba una entrevista penosamente a Pedro, no recuerdo el apellido, el director del Liceo del Corozo, quizás alguno de ustedes recuerda. Pedro Paulino. Pedro Paulino, que ojalá que ustedes puedan más adelante en el programa comunicarse con él. Pedro Paulino dirige, y por el esfuerzo que ha mostrado, dirige una de las escuelas del país, incluyendo las públicas y las privadas de mejor nivel. Sí. Óigame usted, donde los jóvenes adolescentes, que son los que están en el bachillerato ya, salen no solamente con una formación académica en ciencias matemáticas, en geografía, en lengua española, sino con una formación totalmente completa, cultural. El que quiere salir músico, sale músico, el que quiere salir técnico en áreas increíbles. Y se quejaba Pedro amargamente porque tiene estudiantes que tienen problemas de habla, de sordomudo, de que le habían cancelado a un chofer que transportaba a estos estudiantes, que se podía comunicar a través del lenguaje de señas con estos estudiantes. Lo cancelaron en diciembre. Usted dice, ¿por qué? Mariconería, y discúlpeme el término, de estos politiqueros. El director del Distrito Escolar 0606 tenía 16 o 19 nombrados de los familiares, entre esposa, hijo, primo, hermano, sobrino, tío. Y no hubo problema. Cancela a una gente, yo me imagino que por PLDista. Válgame Dios. Y es bueno que sepa, y ojalá que el jefe de ese muchacho, el que dirige la educación en Moca, por lo menos los nombramientos y los despidos, él le ponga atención a esto si tiene verdaderamente aspiraciones políticas, a pesar de que solamente va a las campañas como los pavos en Navidad. Que ojalá que le ponga atención a esto, porque no le está haciendo daño a ese señor. Dice Pedro que de los recursos propios que reciben para el mantenimiento, tiene que pagarle a este hombre, y está solicitando que los repongan y que los repongan y que los repongan y que los repongan. Porque es necesario, no solamente porque el chofer es cualquiera, pero poder compenetrarse con estos estudiantes no lo hace cualquiera, porque ya él tiene la especialización. Es penoso y lamentable como esto se han dado muchísimos casos. Y ojalá que por el bien de la educación y del país, todas estas cosas se mejoren. Y en un comentario más breve, la Reserva Federal de los Estados Unidos, Fed, aumentó en 75 puntos porcentuales, o sea, 0,75 la tasa de interés. Esto significa que continúan los problemas de inflación, el alza de índice de precios al consumidor en los Estados Unidos, que todos sabemos que no es por un problema monetario, sino que es por un problema de abastecimiento que inició con la pandemia y se recrudeció grandemente con la invasión de Rusia a Irak, con el conflicto Rusia y Ucrania, que ya no es solamente Rusia y Ucrania, sino es Rusia y Occidente, Rusia y la OTAN, los países europeos. Y esto realmente, como consecuencia de lo que significa la política norteamericana, ha propiciado que la misma situación, alza en la tasa de interés, se dieran en Inglaterra, en Alemania, señores, donde la inflación ronda el 9%, nunca visto en la historia de estos países.
en Inglaterra, en Francia, en Indonesia. El único país prácticamente que no ha aumentado la tasa de interés es Japón. Y tiene serios problemas porque la devaluación, o sea, la pérdida de valor del yen japonés está preocupando a los japoneses. Los japoneses dejan a veces resbalar su moneda por asuntos de los inversores, por asuntos de hasta del propio turismo, por asuntos de las inversiones que llegan a gran escala. Lo propio sucede con nosotros. Yo escuchaba, por ejemplo, a Luis Fernando ayer hablando de los problemas de la tasa de interés, la pérdida del valor del dólar ante el peso dominicano. Porque no es que el peso dominicano se ha sobrepuesto, se ha posicionado, es que el dólar está perdiendo valor ante todas las monedas del mundo. Lo propio pasa con el euro. Y eso significa un mejor posicionamiento para la moneda nuestra. Luis Fernando decía que y se enfocaba solamente en el caso de las personas que tienen depósitos en los fondos de pensiones. Y esto es la mínima parte de los efectos negativos que puede tener. Independientemente de que si tuviéramos un país debidamente organizado, este posicionamiento de la moneda debiera beneficiarnos por muchísimas razones. Pero es perjudicial sobre todo por los remesadores. La remesa que se ha disminuido y va a seguirse disminuyendo porque la Reserva Federal Norteamericana amenaza con subir 75 puntos más a final de octubre y se habla de un 50 puntos más en diciembre, lo que cerraría el año con 1.25 más porcentuales respecto a lo que tenemos hoy, que es de un 4%, o sea, cerraría el año con un 5,25%. Esto amenaza, y nos amenaza a nosotros también, con pérdida de empleo, pérdida de trabajo, porque el fortalecimiento de la moneda tiene que ver realmente de la moneda nuestra con menos capacidad de conseguir pesos por cada dólar. Y esto impacta fuertemente al turismo, impacta fuertemente a las remesas, impacta fuertemente a la zona franca, que son las tres renglones fundamentales en que está basamentada la economía, con picar y extenderse, porque si no, independientemente de que el barril de petróleo que hoy está sobre los $83, o sea, el petróleo ha bajado sustancialmente de precio. Esta baja del petróleo no ha logrado impactar. No me estaba escuchando. Sí, pero bajito me dice. Bajito, sí. No, esta pérdida de valor del petróleo no ha logrado impactar en las economías del mundo, porque realmente la propuesta de los estados para evitar la inflación ha sido de recortar la masa monetaria circulando, que lo que antes decíamos que el doctor Balaguer puso a circular la maquinita de los inorgánicos. Eso nunca ha sucedido. Lo que pasa es que a través de políticas monetarias se lanzaba más dinero a la calle o se recogía el dinero de la calle. ¿Cómo se recoge? Aumentando la tasa de interés. ¿Cómo se pone dinero en la calle? Bajando la tasa de interés y propiciando que las instituciones de intermediación financiera pongan dinero en manos de la gente para que estos consuman. Esto es inducir a la demanda, y reducir la demanda es contraer el circulante. Vamos a esperar, tenemos que apretarnos los cinturones a un poquito más, porque la amenaza, sobre todo si no se resuelve el problema ruso-ucraniano, es de que el año 2023 va a ser negro para el mundo. Gracias por soportarnos a esta hora del día. Buen provecho, los que comieron, los que no, que lo tengan igual. Y quiero invitarles para que esta noche me acompañen. Estaré compartiendo con ustedes en el programa Ni Más Ni Menos Dentro de la Justicia, en sustitución de Chesner, que no podrá estar, a las 7 de la noche, Ni Más Ni Menos, por su canal 58. Buenas tardes. Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productora. Acceso sin límites. La mejor vía de estar comunicados.